Bendiciones para cada uno de ustedes, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan a través de este video. Mi nombre es Camilo Osorio, músico adventista, y como siempre es grato poder compartir con ustedes el bosquejo de la lección de escuela sabática por medio de las notas que la hermana Elena G. de Guay ha dejado para nuestra bendición. Quiero invitarles a que antes de entrar al repaso de la lección, elevemos una plegaria a nuestro Dios. Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque siempre estás con nosotros. Te damos adoración, oh Dios, en este momento al estudiar tu palabra. Bendícenos, danos sabiduría de lo alto para comprender y entender los escritos que tu sierva nos ha dejado. En el nombre de Jesús, amén. Quiero darles la bienvenida a este su canal. Recuerda suscribirte para que sigas disfrutando de nuestro contenido, que estoy seguro será de gran bendición para cada uno de ustedes. La lección de escuela sabática número 10 nos tiene como título De la confesión a la consolación. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9 contiene una de las grandes oraciones de la Biblia. En momentos cruciales de su vida, Daniel recurre a la oración para hacer frente a los desafíos que se le presentan. Cuando Daniel y sus colegas estaban a punto de ser asesinados debido al misterioso sueño de un rey pagano, el profeta se acerca a Dios en oración. Y cuando un decreto real prohibió dirigir cualquier súplica a cualquier dios fuera del rey, Daniel siguió ofreciendo sus oraciones diarias hacia Jerusalén. Por lo tanto, al considerar la oración de Daniel 9, recordemos que la visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 tiene un gran impacto en el profeta. Aunque se explicaron los contornos generales de esa profecía, Daniel no puede entender el espacio de tiempo expresado en el diálogo entre los dos seres celestiales. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Recién ahora, en el capítulo 9, se le da más luz al profeta, y esta vez también es en respuesta a la oración ferviente. Hay una necesidad enorme de dirigirnos a Dios en oración ferviente y sincera. Muchos se conforman haciendo oraciones vanas y vacías a Dios, esperando a que Dios les responda inmediatamente. Hermanos, tengamos mucho cuidado de la manera en que oramos a Dios, las palabras que usamos. Dios puede contestar nuestras oraciones de manera rápida, pero en ocasiones requiere algo de tiempo para analizar nuestra petición. Daniel oró a Dios sin ensalzarse a sí mismo ni pretender bondad alguna. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Daniel capítulo 9, versículo 19. Esto es lo que Santiago llama la oración eficaz y ferviente. De Cristo se dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Lucas 22:44. Qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad celestial las débiles y tibias oraciones que se ofrecen a Dios. Muchos se conforman con el servicio de los labios, y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios. La comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento de su voluntad, pero muchos de los que profesan la fe no saben lo que es la verdadera conversión. No han experimentado la comunión con el Padre por medio de Jesucristo y no han sentido el poder de la gracia divina para santificar el corazón. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan sus sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia,
pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre Misericordioso. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 74 y 75. Como humano, la oración fue para Jesús una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre, y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles, mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? El camino a Cristo, página 94. Vamos a la lección del domingo 1 de marzo, la centralidad de la palabra de Dios. A medida que nos acercamos a los últimos días de la historia de la tierra, necesitamos más que nunca estudiar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Solo las Escrituras nos pueden proporcionar una explicación autorizada del mundo en el que vivimos. A fin de cuentas, las Escrituras cuentan la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, y de este modo revelan que la historia de la humanidad se cerrará con la aniquilación del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. En los capítulos 27, 28 y 29 de Jeremías se encuentra una copia de las cartas enviadas por el profeta a los cautivos hebreos de Babilonia, y de las cartas enviadas por los falsos profetas a esos cautivos y a las autoridades de Jerusalén, junto con el relato del conflicto entre lo verdadero y lo falso. Inmediatamente después de este intercambio de cartas entre Jeremías y los ancianos de los israelitas cautivos, el profeta recibió la instrucción de escribir en un libro todo lo que le había sido revelado acerca de la restauración de Israel. Esto está registrado en los capítulos 30 y 31 de Jeremías. Sea la palabra la guía y la regla de conducta para ustedes. Ella les enseñará modales corteses, conducta piadosa y juicio certero. Estudien la palabra. Cuando estén en perplejidad, escudriñen la palabra en busca de la instrucción que se ajuste al caso de ustedes. Busquen al Señor para que los oriente. Nunca codicien lo que el Señor prohíbe en su palabra, y traten de hacer siempre aquello que su palabra requiere. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Capítulo 5, versículo 39 del libro de Juan. La preciosa fe inspirada de Dios imparte fortaleza y nobleza al carácter. Cuanto más se medita en su bondad, misericordia y amor, tanto más clara será la percepción de la verdad, tanto más elevado el deseo de lograr pureza de corazón y claridad de pensamiento. El alma que mora en el ambiente de santos pensamientos se transforma por su trato con Dios a través del estudio de su palabra. Las facultades naturales aumentan merced a la santa obediencia. Después de estudiar de las palabras de vida, los alumnos pueden sentir la mente más amplia, elevada y ennoblecida. Al ser de mente pura, ésta se fortalecerá y se avivará toda facultad. Y las facultades naturales se acrecientan por causa de la obediencia piadosa. Los estudiantes pueden salir de su estudio de las palabras de vida con mentes expandidas, elevadas y ennoblecidas. Con mentes sanas adquirirán firmeza de carácter, todas sus facultades intelectuales despertarán. Podrán educarse y disciplinarse de tal manera que todos aquellos sobre los cuales ejerzan su influencia verán lo que el hombre puede llegar a ser y lo que puede lograr cuando está vinculado al Dios de la sabiduría y el poder. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 336. Lección del lunes 2 de marzo, un llamado a la gracia. Debemos señalar especialmente algunos aspectos de esta oración. En primer lugar, en su oración, Daniel no pide ningún tipo de explicación por las calamidades que sufrió el pueblo judío. Él conoce la razón. De hecho, en esta oración, Daniel se dedica en su mayor parte a relatar la razón. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Daniel capítulo 9, versículo 10.
La última vez que Daniel tuvo necesidad de entender algo fue al final de Daniel 8, cuando dice que no entiende la visión de las 2300 tardes y mañanas. Debemos subrayar también otro aspecto de la oración de Daniel, la apelación al honor del nombre de Dios. Es decir, la oración no está movida o motivada por la conveniencia personal de Daniel ni la de su pueblo, sino por amor a Dios. En otras palabras, la petición debe concederse para que el nombre de Dios sea honrado. Se nos da ejemplo de oración y confesión de Daniel para nuestra instrucción y nuestro ánimo. Israel había estado en cautiverio por casi 70 años. La tierra que Dios había elegido como su posesión había caído en poder de los paganos. La ciudad amada, receptáculo de la luz del cielo, una vez el gozo de toda la tierra, ahora era despreciada y envilecida. Estaba en ruinas el templo que había albergado el arca del pacto de Dios y a los querubines de gloria que proyectaban sus sombras sobre el propiciatorio. El mismo lugar de su ubicación era profanado por los pies de los impíos. Los fieles que conocieron la gloria anterior estaban llenos de angustia ante la desolación de la santa casa que había distinguido a Israel como el pueblo escogido de Dios. Necesitamos saber cómo orar. No son las oraciones insustanciales y abatidas las que se aferran de los atributos divinos. La oración es oída por Dios cuando proviene de un corazón quebrantado, por un sentimiento de indignidad. La oración fue instituida para nuestro consuelo y salvación, para que mediante la fe y la esperanza podamos echar mano de las ricas promesas de Dios. Si como pueblo nosotros oráramos como Daniel y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que le fueron concedidas a Daniel. La edificación del carácter, página 45. Veamos la lección del martes 3 de marzo, titulada El valor de la intercesión. La oración de Daniel es sólo una entre otras oraciones de intercesión notables incluidas en la Biblia. Esas oraciones tocan el corazón de Dios y por consiguiente evitan el juicio y en cambio traen liberación de los enemigos. Al orar por los miembros de la familia, los amigos y otras personas o situaciones, Dios escucha nuestras oraciones y puede intervenir. A veces quizá lleve más tiempo la respuesta a una oración, pero podemos tener la certeza de que Dios nunca olvida las necesidades de sus hijos. Santiago capítulo 5 versículo 16 nos dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une el hombre finito con el trono del Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte, importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. Cristo insta a su pueblo que ore sin cesar. Esto no significa que debiéramos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como el aliento del alma. Nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos, han de ascender a Dios, y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo con el incienso de justicia nuestros pedidos ante el Padre. A fin de conocerle, páginas 78 y 79. Los discípulos pidieron en oración que se les impartiera mayor fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció, y ellos fueron dotados de nuevo con el Espíritu Santo. Con el corazón lleno de valor, salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y Dios bendijo maravillosamente ese esfuerzo. Hechos de los Apóstoles, página 55.
Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora. Ella reconoce a Dios en todos sus caminos, lleva a sus hijos ante el trono de gracia y presentándolos a Jesús, le suplica que los bendiga. La influencia de esos ruegos es para aquellos hijos una fuente de vida. Esas oraciones ofrecidas con fe son el apoyo y la fuerza de la madre cristiana. El Hogar Cristiano, página 241. Miércoles 4 de marzo. La obra del Mesías. La oración intercesora de Daniel aborda dos inquietudes principales: los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios atiende estas dos peticiones. Mediante la obra del Mesías, el pueblo será redimido y el santuario será ungido. Sin embargo, los dos pedidos específicos se responden de maneras que trascienden el horizonte histórico inmediato de Daniel. La obra del Mesías beneficiará a toda la raza humana. Por 7 años, después que el Salvador empezó su ministerio, el Evangelio había sido predicado especialmente a los judíos, por Cristo mismo durante 3 años y medio, y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. ¿Qué tema de meditación nos resulta el sacrificio que hizo Jesús por los pecadores perdidos? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. ¿Cuánto debemos estimar las bendiciones así puestas a nuestro alcance? ¿Podría Jesús haber sufrido más? ¿Podría haber comprado para nosotros más ricas bendiciones? ¿No debiera esto enternecer el corazón más duro cuando recordamos que por nuestra causa dejó la felicidad y la gloria del cielo y sufrió pobreza y vergüenza, cruel aflicción y una muerte terrible? Si por su muerte y su resurrección Él no hubiese abierto para nosotros la puerta de la esperanza, no habríamos conocido más que los horrores de las tinieblas y las miserias de la desesperación. En nuestro estado actual, favorecidos y bendecidos como nos vemos, no podemos darnos cuenta de qué profundidades hemos sido rescatados. No podemos medir cuánto más profundas habrían sido nuestras aflicciones, cuánto mayores nuestras desgracias, si Jesús no nos hubiese rodeado con su brazo humano de simpatía, amor, para levantarnos. ¿No tomaréis la copa de la salvación que Él ofrece e invocaréis el nombre del Señor? Él vigila con el interés más intenso vuestro progreso en el camino celestial. Él ve vuestros esfuerzos fervientes, nota vuestros descensos y vuestros restablecimientos, vuestras esperanzas y vuestros temores, vuestros conflictos y vuestras victorias. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 296 y 297. Jueves 5 de marzo, el calendario profético. En la profecía, un día representa un año. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 34, y el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Números 14, 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Las 70 semanas o 490 días representan 490 años, y se había dado un punto de partida para este periodo. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas,
69 semanas, es decir, 483 años. Daniel capítulo 9, versículo 25. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. El conflicto de los siglos, página 313. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos, la promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería, iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección. El conflicto de los siglos, página 304. Y llegamos al final de este estudio. Vamos a ver el viernes 7 de marzo para estudiar y meditar. Al acercarse el tiempo de la terminación de los 70 años de cautiverio, Daniel se aplicó en gran manera al estudio de las profecías de Jeremías. Él vio que se acercaba el tiempo en que Dios daría a su pueblo escogido otra prueba, y con ayuno, humillación y oración, importunaba al Dios del cielo con estas palabras: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel no proclama su propia fidelidad ante el Señor. En lugar de pretender ser puro y santo, este honrado profeta se identifica humildemente con el Israel verdaderamente pecaminoso. La sabiduría que Dios le había impartido era tan superior a la sabiduría de los grandes hombres del mundo, como la luz del sol que brilla en los cielos al mediodía es más brillante que la más débil estrella. Y sin embargo, ponderad la oración que sale de los labios de este hombre tan altamente favorecido del cielo. Con profunda humillación, con lágrimas y una entrega de corazón, ruega por sí mismo y por su pueblo. Abre su alma delante de Dios, confesando su propia falta de mérito y reconociendo la grandeza y la majestad del Señor. Piensa en esto, querido hermano. Al reflexionar sobre la oración de Daniel y cómo Dios le respondió, aprendemos que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Aunque el pecado nos había separado de Dios, mediante el sacrificio de Jesús el Mesías, somos perdonados y nos reunimos con Él. La oración de Daniel se basó en la confiabilidad del carácter de Dios y lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado cuando lo sacó de Egipto. Nosotros tenemos aún más razones para orar con toda confianza. El Mesías ya vino y está intercediendo en nuestro favor en el templo celestial. En cierto sentido, lo que para Daniel era una esperanza futura, para nosotros es una realidad presente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero invitarte a que en todo lo que hagas y vayas a hacer, acudas a Dios en oración. Si tienes planes, proyectos o si tienes alguna dificultad, ten en cuenta que no hay aflicción ni angustia ni preocupación que Dios no vea. Él no dejará de ver tus lágrimas, Él no dejará de escuchar tu clamor, aunque en ocasiones tarde un poco en responder, es porque está trabajando en tu pedido. Oremos. Dios y Padre, gracias Señor, te damos por el consejo de tu palabra. Gracias Señor por instruirnos a través de ella. Gracias Señor por enseñarnos. Queremos suplicarte, oh Dios, que a partir de ahora nos enseñes a orar, nos enseñes a dirigirnos a ti en oración,
a usar las palabras correctas, oh Dios, y a rendirte adoración en cada una de estas palabras. Señor, bendice a todas las personas que han escuchado este mensaje y permite que sea de gran bendición para ellos y para todos sus amigos y familiares. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.